Hola a todos, bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa cantante y actriz Özkan Deniz llamó la atención recientemente con su emotivo intercambio. La artista de 53 años está casada con la diseñadora de moda iraní Samar Dadgar y se sabe que no ve a su familia desde hace mucho tiempo. El último intercambio de Özkan Deniz parece ser un cálculo interno que refleja los procesos emocionales y los resentimientos familiares que ha experimentado. Özkan Deniz, en una publicación en su cuenta de redes sociales, escribió en profundidad sobre las dificultades que ha experimentado en el pasado y su relación con su familia. La cantante expresó su resentimiento por las traiciones que se le han hecho a ella y a su familia durante este proceso, que ha seguido adelante con su vida a pesar de las dificultades que ha experimentado en tiempos difíciles. Una de las expresiones más notables en el artículo de Deniz fue: aquellos que dejan este sedimento en mí seguramente lo entenderán algún día, nadie les dará el respeto que yo les doy, nadie correrá a sus problemas con su vida, sangre, presencia, ausencia tanto como yo. Estas palabras enfatizaron las decepciones y sacrificios que Deniz había experimentado en relaciones pasadas. Al mismo tiempo, Özkan Deniz afirmó que no había olvidado las dificultades financieras que había experimentado en el pasado. Desde los días en que desayunamos mordiendo una aceituna 4 veces, desde los días en que nos acostamos con hambre, desde casas con ratones sin baños sin cocinas, haré una película de esto, que haya no muestre el doloroso final de maldecir nuestras razones para venir aquí que ni siquiera pueden imaginar, dijo Deniz, señalando que continuó su vida sin olvidar las dificultades y logros que logró con la lucha. Deniz también enfatizó que ha pasado la mayor parte de su vida luchando por avanzar él y su familia hacia un futuro mejor. No he olvidado ni un solo día. He estado luchando desde que tenía 9 años para sacarte a ti y a mí de allí. Incluso mi sangre fue derramada por esto. ¿Cómo puedo olvidar?, dijo, enfatizando las dificultades y sacrificios del pasado. Sin embargo, en el centro del mensaje de Deniz estaba el resentimiento y la tristeza. Te has acercado a aquellos que te precedieron como una bendición blasfemando, negando y desperdiciando sus razones. Nunca lo desearía, pero un final bendecido y engañado es el final de este camino. Es muy doloroso al decirlo, hizo una reprimenda emocional sobre los miembros de la familia y las relaciones cercanas en el pasado. Özkan Deniz expresó su compromiso con su propia familia e hijos al final de su intercambio. No queda ningún lugar limpio que pueda conservar. Tomé a mi esposa, la nieve de mi montaña y la rosa más hermosa de mi jardín, mi bebé, con aquellos que fueron buenos conmigo, confiaron en Alá, te confiaron a él y se fueron, dijo, enfatizando que él y su familia eran los más preciados. El mensaje de Deniz terminó con un emotivo cierre: todavía te quiero mucho. Pero esto por sí solo no es suficiente. Solo estoy tratando de protegerme a mí y a mi familia nuclear. Qué doloroso y vergonzoso es que esté haciendo esta protección contra ti, dijo que a pesar de las dificultades que enfrentó, encontró paz interior y continuó su vida más fuerte. Özkan Deniz también declaró en su publicación en las redes sociales que la vida le ofrece grandes exámenes, pero luego se hilde estos procesos con fuerza con oportunidades que aparecen como una recompensa cada vez. La vida siempre me ha dado grandes pruebas y luego siempre vino con regalos. Digo que esto también es un regalo y sigo mi camino más fuerte y brillante que antes al decir, notó cómo las dificultades que había experimentado lo habían fortalecido y que estaba agradecido a pesar de todo. Finalmente, te debo un agradecimiento. Porque me has enseñado mucho con cada traición, Is, por la que me has hecho pasar, Is. Gracias a Dios por todo. En sus palabras, Deniz afirmó que ha continuado su vida aprendiendo de los sufrimientos del pasado y ahora ha entrado en una nueva era. Las expresiones profundamente emocionales en el intercambio de Özkan Deniz pueden leerse no solo como un ajuste de cuentas personal, sino también como una expresión del viaje interior de una persona y su resistencia a las dificultades que enfrenta en la vida. En particular, recordar las dificultades materiales y espirituales que ha experimentado, enfatizando que no ha olvidado los sufrimientos y problemas pasados, envía un fuerte mensaje a sus seguidores. Otro punto importante que llama la atención en el intercambio es que,
Si bien Özkan Deniz recuerda las dificultades que ha experimentado en el pasado, expresa que estas experiencias no solo le han causado dolor, sino que también han hecho que su vida tenga más sentido. La expresión gracias a Dios por todo muestra que no importa por lo que esté pasando, estos procesos son instructivos para él y le recuerdan el valor de la vida. Esto le permite mostrar una actitud más fuerte hacia la vida como individuo en maduración. Este mensaje compartido por Özkan Deniz muestra que a veces las relaciones interpersonales y los lazos familiares se pueden romper en la vida, pero cómo estos procesos moldean el carácter de los individuos. En particular, la parte en la que dice, la vida siempre me ha dado grandes pruebas y luego siempre me ha traído regalos revela su actitud ante las dificultades, una comprensión de la lucha que ha formado con resistencia y paciencia. Si bien muchos de sus seguidores son testigos del viaje emocional interno de Özkan Deniz, pueden ver que los sufrimientos que experimenta no solo la fortalecen, sino que también la hacen tratar de proteger a quienes la rodean con el reflejo de autoprotección. Los temas fuertemente enfatizados de niño y familia en la publicación de la cantante muestran una vez más que las cosas más preciadas en su vida no son solo logros materiales, sino que los lazos familiares y el amor son lo primero. Özkan Deniz expresó claramente la decisión que tomó de proteger a sus seres queridos y a su familia diciendo, me la llevé conmigo. Esto puede leerse como un esfuerzo no solo para dejar atrás las dificultades que ha experimentado en el pasado, sino también para darles sentido nuevamente, para brindar una vida segura a sus seres queridos. Todas estas acciones son un reflejo de la resistencia que Özkan Deniz ha mostrado durante el proceso por el que ha pasado y los pasos que ha dado para recuperar la confianza en la gente. Quizás lo más importante para él es el tema de no lo que has experimentado en el pasado, sino cómo has aprendido lecciones de esas experiencias y cómo has llegado al presente. En este punto, la forma en que la cantante ha caminado hasta ahora a pesar de todas las dificultades en su vida es en realidad un testimonio de su desarrollo personal y le permite continuar su vida con mayor confianza. Özkan Deniz muestra cómo podemos superar los resentimientos, traiciones y negatividad de los demás con este mensaje a sus seguidores y, lo más importante, cuán fuertes podemos ser a pesar de todo. Como él mismo expresó, aunque la vida siempre le ha presentado grandes exámenes, los dones que obtuvo después de aprobar con éxito estos exámenes le permitieron avanzar por un camino más brillante. Ahora parece que ha dejado atrás las penas del pasado y ha entrado en una nueva era. El mensaje de Özkan Deniz en el momento en que llega a su viaje interior no es solo un ajuste de cuentas personal, sino que también tiene un profundo significado de que todas las dificultades que la vida nos presenta nos hacen más fuertes, y que los valores principales son la familia y la paz interior. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.